Gracias. Bien, entonces, para continuar con el estudio del BJT, vamos a revisar hoy el modelo de pequeña señal. En la sesión pasada estuvimos mirando los modelos del BJT desde el punto de vista de dispositivo físico, las exponenciales que aparecían en esa relación de corriente-tensión, pues la manera de realizar ciertos análisis con circuitos de DC. Para esto BJT vimos que asumir a veces ese 0,7 del transistor pues parecía simplificar bastante el análisis. Y hoy vamos a revisar lo que sería el modelo de pequeña señal del transistor, muy similar a como hicimos con el diodo, reconociendo que tenemos dispositivos no lineales, altamente no lineales, pues si nosotros tenemos de cierta manera un circuito con dispositivos no lineales, y ese circuito se somete además de las fuentes de DC que pueda tener, tiene algún tipo de fuentes que varían en el tiempo o hay variaciones relacionadas sobre todo en esos niveles de DC que aparecen en los estímulos, ¿cierto? Si aparece algún tipo de fuente variante en el tiempo cuando hablamos de la pequeña señal, es decir, esas son pequeñas variaciones, ¿cierto? Pequeñas señales que aparecen. ¿Cómo solucionamos ese sistema para no tener que trabajar con exponenciales que además cambian en el tiempo? ¿Sí? O sea, para no tener que trabajar con esas ecuaciones bastante complicadas, cómo se hacen estimaciones, si aquí hay un delta de tensión a la entrada, cómo se hacen estimaciones para, para calcular nuestra variable de interés, ya sea un delta de Vout a la salida, ¿cierto? Un cambio, o cómo cambia la corriente en alguna rama del circuito, ya sea interna o externa. Eh, Similar a como vimos con el diodo. Recuerden que nosotros cuando vimos el diodo decíamos que si teníamos variaciones de pequeña señal, el diodo podríamos utilizarlo, analizarlo primero en el DC, ¿sí? En el DC para encontrar su punto de operación, y luego con el punto de operación, entonces acá el operation point, con el punto de operación podríamos llevar el diodo a un equivalente que era simplemente una resistencia de pequeña señal, utilizando algunos de los resultados del punto de operación. Y esa pequeña señal, ese análisis de pequeña señal nos daba resultados o nos daba conclusiones de las variaciones sobre el circuito. Recuerden que al final lo que nos interesa es la respuesta total del sistema, pues va a ser la suma del análisis del DC y el análisis de la pequeña señal, o lo que se conoce como AC. ¿Sí? Entonces, bueno, con el transistor vamos a modelar también un circuito equivalente válido solamente para la pequeña señal. Aquí se van a hacer un montón de cosas. Es importante que presten mucha atención porque este tema, si bien parece sencillo llevar los circuitos al modelo de pequeña señal y trabajar con circuitos lineales, de por sí mecánicamente es más sencillo que trabajar los circuitos en DC. Hay que tener cuidado porque hay que entender muy bien qué es lo que se está haciendo cuando se analizan esos circuitos, ¿sí? Pues bueno, aquí se van a hacer mención en cada punto que se requiere. Entonces, a diferencia del diodo, pues el transistor es un dispositivo de 3 terminales, ¿sí? Es un dispositivo de 3 terminales. Entonces nos interesa ver las variaciones debido, por ejemplo, a una variación de pequeña señal entre esas tensiones entre 2 terminales, dejando fija la otra. Entonces, por ejemplo, en la izquierda tenemos para este circuito una variación en la tensión base emisor, ya sea una variación instantánea, una variación que se mantiene sobre el tiempo, pequeños cambios que ocurran sobre la tensión base emisora a partir de su punto de polarización, pues van a generar esos deltas que aquí se ilustran, un delta de corriente en base, un delta de corriente en emisor, un delta de corriente en colector, y vamos a analizar cada cambio a la vez, es decir, cambiamos el voltaje base emisor dejando el voltaje colector emisor quieto, ¿sí? Dejando el voltaje colector emisor quieto. Entonces, la idea es mirar cuál es el efecto de esa variación y luego dejamos
ahora el primer terminal completamente quieto, ¿cierto? Una tensión constante, y variamos la otra tensión de interés. Y volvemos y revisamos cuánto es esas variaciones, cuánto va a ser. Si nosotros tuviéramos que hacer esto con el modelo completo y riguroso, tendríamos que hacerlo con el modelo exponencial y resolver para cada punto de variación cada uno de esos deltas, ¿sí? O sea, hacer muchas veces el ejercicio de resolver el circuito, ¿sí? ¿Por qué hacerlo muchas veces? Supongan ustedes que la señal de perturbación, esta señal de perturbación, tiene un perfil de la siguiente manera, o sea, sobre la tensión base emisor, sobre la tensión de polarización base emisor, supongan que se monta una pequeña variación sinusoidal. Si ustedes tienen una variación sinusoidal, para resolver el circuito, ustedes van a tener que o trabajar con señales en el tiempo exponenciales o resolver, entre comillas, vamos a decir, cada punto solución en cada instante de tiempo. O sea, solucionar para cada instante de tiempo. Entonces son infinitos puntos los que van a tener que solucionar para cada instante de tiempo ecuaciones que no son lineales. Con el modelo de pequeña señal nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de eso y miramos simplemente las magnitudes de los cambios, ¿sí? Es como una de las herramientas más fuertes que tiene o de las ventajas más fuertes que tiene este tipo de análisis. Entonces, en conclusión, el modelo de pequeña señal pues se deriva de las perturbaciones individuales de cada uno de los terminales y se analizan los cambios que se ejercen. Se analizan simplemente los cambios que se ejercen para hacer esa transformación. ¿Cómo se deriva? Bueno, una manera de hacerlo bien representativa, bien sencilla, está ilustrada en este slide, entonces voy a ir por cada figura. Entonces miremos en la esquina superior izquierda el primer circuito y la primera condición, suponiendo que tenemos solamente un cambio en el voltaje base emisor, para el caso de un transistor NPN. Entonces, si hacemos un cambio en el voltaje base emisor, ya vimos en la sesión pasada que con la definición de transconductancia, pues tenemos un cambio de la corriente de colector proporcional a esa transconductancia, ¿sí? Es decir, la corriente de colector, si ocurre un cambio, ojo, un cambio, estamos hablando nada más de los cambios, no los valores absolutos, sino el cambio. Pues ese cambio sobre la corriente va a ser ahora Gm por delta VB. Es decir, si vamos a poner un ejemplo, la tensión base emisor, si la tensión base emisor de nuestro transistor es 0.75 voltios, ¿sí? Y hay un cambio, o sea, esa la hago que varíe más o menos 30 milivoltios, y supongamos que inicialmente la tensión base emisor es 0.75 y supongamos que inicialmente la corriente de colector, vamos a poner un ejemplo, es igual a 50 miliamperios. ¿Sí? 50 miliamperios. Entonces, si inicialmente tenemos base emisor 0.75 y la corriente de colector 50 miliamperios, y luego inyectamos una variación o una pequeña señal o un pequeño cambio de 30 milivoltios, pues el cambio en la corriente de colector va a ser igual a 30 milivoltios multiplicado por la transconductancia, ¿sí? Entonces, Gm por esos 30 milivoltios. Y eso me va a dar algo, Vamos a asumir que esto da 100 microamperios. Solo por ilustrar un ejemplo numérico. ¿Sí? Entonces, si eso da 100 microamperios, lo que quiere decir es que el cambio, el delta IC, son 100 microamperios, no que esa sea la corriente. Eso quiere decir que esos 100 microamperios aparecen montados sobre esos 50 mil. Es decir, si el voltaje base emisor es 0.75 más o menos 30 milivoltios, pues la corriente de colector va a ser 50 miliamperios más o menos 100 microamperios. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces el modelo de pequeña señal o para dónde vamos nos va a dar análisis rápido de esta componente, que es solamente una componente de la respuesta total. Esta es la componente de pequeña señal, de variaciones. Y necesitamos de todas maneras
analizar nuestro circuito en el DC. Esta es la componente de DC, la componente de polarización. Entonces, bien, volviendo al esquema, ese delta V sub B produce un cambio delta IC, GM por delta B. GM por delta B. ¿Cómo se ve en el esquema clásico, completo, exponencial del transistor? Pues se ilustra en la segunda figura, en esta figura de acá. ¿Mm? Entonces sabemos que tenemos un diodo que aparece entre base emisor y tenemos una fuente controlada que aparece acá entre colector y emisor, entre colector y emisor. Estamos diciendo prácticamente que cómo ajustamos ese cambio a la corriente de colector. Entonces miren que realmente lo que va a ocurrir es que ese cambio aparece en la exponencial, ¿cierto? Aparece en la exponencial y tendríamos que hacer todo ese desarrollo de la aproximación de pequeña señal, la exponencial. ¿Recuerdan la expansión? Similar a como hicimos con el diodo. Entonces, lo que estamos diciendo en la pequeña señal es nos enfocamos solamente en el cambio y ese cambio produce una corriente colector-emisor GM delta DD, ¿sí? Vamos a llamar en la pequeña señal a los cambios, estos deltas o lo que sea, las variaciones, se suelen llamar con notaciones en minúscula. Entonces acá simplemente la llaman Bpi, simplemente cambiaron Bpi por delta de B sub B, y pues simplemente hicieron ese cambio de variables para pensar desde el punto de vista de pequeña señal. Simplemente es para trabajarlo como si fueran tensiones tradicionales, recordando que en realidad son cambios. Y nosotros recordamos que, por ejemplo, este diodo en pequeña señal, pues se comporta o se puede ver como esa resistencia ¿recuerdan la resistencia de pequeña señal del diodo? Entonces lo podríamos reemplazar justamente por esa resistencia de pequeña señal en el modelo del diodo. Y el modelo de la exponencial, pues como solamente nos interesa la contribución de pequeña señal, pues la componente que nos interesa analizar es GM veces ese cambio en la tensión Bpi. Siendo Bpi la tensión base emisor. Miren que la tensión base emisor de pequeña señal. La tensión de variación base emisor. O sea, B sub Be. Y como está en minúscula, sabemos que es de pequeña señal. En realidad está representando el cambio. El delta de Be. O puede estar representando una pequeña señal sinusoidal o de cualquier naturaleza que tiene un pequeño cambio, ¿sí? O sea, podría ser en general una señal que tiene una amplitud dada y esa amplitud estaría dada por ese delta, por ese cambio en la tensión. Entonces, fácil, rápido, el modelo simplificado de pequeña señal del transistor debido a una variación en la tensión base emisor, pues se convierte que nuestro transistor BJT ya no lo vamos a usar, pues para el DC ya sabemos cómo trabajarlo, pero para los cambios lo trabajamos así como está en esta última gráfica. Sí, reemplazamos entre base emisor, ponemos una resistencia RPI y entre colector emisor ponemos una fuente controlada que es simplemente GM por ese BPI. ¿Sí? Debido simplemente a esa transformación. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Bien. ¿Qué pasa si hay variaciones en la tensión colector-emisor? Bueno, inicialmente nosotros vimos que nuestra característica de corriente contra la tensión colector-emisor en la región activa, entonces ahora vamos a limitar nuestro análisis en la región activa, que es la región de interés. Nosotros nos interesa utilizar más el transistor en región activa, pues en región activa es donde podemos controlar la corriente simplemente con la tensión base emisor. Pues nosotros recordamos que allí esa característica
cuando tenemos con respecto a la tensión colector-emisor, ¿cómo era? ¿Cómo era la corriente de colector? Para una tensión base emisor fija, era prácticamente constante. ¿Sí? ¿Recuerdan que era prácticamente, bueno, aquí voy a intentar que sea constante, prácticamente constante, solo que tenía que ser mayor a cierto valor, porque más atrás de ese valor, pues simplemente decrecía exponencialmente hacia su valor cero. Entonces, eh, básicamente nosotros no veíamos, inicialmente vemos que no hay una dependencia directa entre esa corriente y la tensión colector-emisor cuando estamos en región activa. ¿Sí? Cuando estamos en región activa, que es donde nos interesa operar el transistor. Entonces, en región activa, las variaciones en la tensión colector-emisor no aparecen y no generan variaciones en la corriente de colector inicialmente. O sea, de cierta manera no podríamos concluir que nuestro modelo de pequeña señal pues no se ve afectado por esa variación colector-emisor. Vamos a ver ahora más adelante que sí se ve afectado ligeramente y que es solamente hacer un pequeño ajuste para considerar ese fenómeno que ya presentaremos. Pero por ahora, inicialmente nuestro modelo de pequeña señal se traduce al circuito que vemos aquí a la derecha. Entonces, por ejemplo, este sería nuestro primer ejemplo de modelo de pequeña señal. Tenemos el circuito de la izquierda y queremos hacer la representación del modelo de pequeña señal. Entonces recordemos, va a hacer varias revisiones acá, varios repasos. Entonces lo primero, el circuito de la izquierda, este circuito de acá, es el circuito real. Es el circuito que existe. ¿Sí? Es un circuito que ustedes montan, que ustedes crean, diseñan, simulan, etc. ¿Sí? Ese es el circuito real. ¿Qué es el circuito real? Tiene el transistor, tiene una fuente de polarización base emisor, tiene una fuente de polarización, en este caso, colector emisor, y además, pues por acá le inyectaron una pequeña señal. Vamos a decir que hay unas variaciones ahí, ves una señal oscilando, de manera pequeña, pues para ilustrar en qué consiste este modelo. Bien, entonces ese es el circuito real, ese es el circuito real. ¿Cómo se hace o cómo vamos a hacer análisis completo de un circuito real? Entonces, de nuevo, para no meter ecuaciones exponenciales, ecuaciones no lineales, con cosas que no sabemos cómo cambian a veces, ¿sí? Solo sabemos que su magnitud es relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos sensando ese voltaje B1 puede representar el sensado de las señales biomédicas del corazón. Si ustedes van y miden en un electrodo, ¿sí? De un electrocardiógrafo, esas señales son del orden de los microvoltios. Entonces son señales pequeñas que queremos procesar. Entonces puede ser una señal de ese estilo, puede ser la señal de un micrófono, ¿cierto? Puede ser la señal de un sensor de temperatura, etcétera, que queremos censar. Entonces, para no complicarnos con ese análisis, el análisis completo pues lo hará el simulador, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos tener una herramienta que nos permita hacer diseño y tener intuición y poder sacar conclusiones y entender el circuito simplemente haciendo un análisis manual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros quebramos el análisis en dos partes. Miramos primero la componente de DC, es decir, analizamos solo el circuito con sus fuentes de DC, solo el circuito con sus fuentes de DC. ¿Sí? Entonces acá tenemos las fuentes de DC nada más y lo analizamos tanto de tensión como de corriente. ¿Sí? Y pues simplemente de manera ilustrativa dibujo la de tensión. Y con eso encontramos el punto de operación. ¿Sí? El punto de operación. Y luego nos olvidamos completamente del DC. Nos olvidamos y hacemos un modelo de AC o de pequeña señal, ¿sí? De AC o de pequeña señal. Aquí small signal, entonces AC o SS, ¿cierto? O de pequeña señal, donde en ese modelo lo que nos va a permitir es encontrar los deltas o los cambios. ¿Sí? Los cambios, nos permite encontrar los cambios. Y la respuesta total
va a ser igual a la suma de esas dos componentes. Entonces, quebramos el análisis en dos análisis más sencillos, en dos análisis más sencillos. Entonces, por ejemplo, en este circuito tan simple que está allí, si ignoramos la tensión B sub 1, pues el punto de polarización queda resuelto completamente, porque simplemente tenemos un transistor al que le hemos suministrado todas las fuentes, ¿sí? No hay que resolver nada, ya sabemos cuánto es base emisor, ya sabemos cuánto es colector emisor, ¿sí? Solo necesitamos conocer los parámetros del circuito para ver cuánto es la corriente, pero no hay ningún lío, ¿sí? El DC parece bastante tranquilo. La pequeña señal, entonces la pequeña señal a la derecha la vamos a pintar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para trabajar en pequeña señal? Digamos que mentalmente, pues reconocemos muy bien en dónde está conectado nuestro dispositivo. Entonces tenemos la base, colector y emisor, ¿sí? Y esa cajita, la voy a mencionar acá también a este lado. La ubico, ¿cierto? Aquí está la base, el emisor y el colector. Y lo primero que se hace es pintar de puertos, o sea, de los puertos de los terminales hacia adentro el transistor, el modelo de transistor. Entonces, de puertos hacia adentro, sabemos que tenemos una resistencia RPI entre base emisor y una fuente controlada entre colector emisor y punto, ¿sí? Donde la variable de control es justamente la tensión que está viendo esa resistencia RPI. Listo, ya pinté mi dispositivo de puertos para adentro. Y luego de puertos hacia afuera, miro hacia dónde está conectado cada uno de esos terminales. Es decir, esto hacia allá, ¿qué se conecta? Esto hacia allá, ¿a qué se conecta? Esto hacia allá, ¿a qué se conecta? Entonces, vamos por partes. Entonces, el colector hacia afuera, ¿a qué se conecta? Se conecta a una fuente de DC. Pero como estamos analizando la pequeña señal, las fuentes de DC son constantes, ellas no cambian. Entonces, en la abstracción o en nuestro modelo de pequeña señal, vamos a reemplazar las fuentes de DC por un corto. Esto es como si estuviéramos haciendo una superposición. Entonces, en el AC, ¿cierto? Estamos mirando el modelo de pequeña señal, pues las fuentes de DC las anulamos. Desde una vez voy a anular esta también. Si las anulamos, las de DC de tensión, pues queda un corto. El colector estaría conectado a tierra de señal, ¿sí? Por eso no aparece una fuente de DC aquí. El emisor. El emisor ya está físicamente conectado a tierra, entonces, ok, conectamos. Y en la base, miren que anulamos la fuente de DC, nos queda solamente la fuente B1. Acá está, conectado entre la base y tierra, ¿sí? Porque se ha anulado la otra fuente. Entonces, este circuito de la derecha es una abstracción. Ese circuito no existe. Solo se usa por propósitos analíticos. Por propósitos analíticos porque todas las variables que nos den acá, el resultado de analizar cuánto es I sub B minúscula, cuánto es I sub C minúscula, cuánto es este BPI, etcétera, etcétera, ese resultado se agrega a la respuesta total. Se agrega a la respuesta total. ¿Sí? Recordemos, la respuesta total, ¿a qué va a ser igual? A la respuesta en el DC más la respuesta en el AC o en la pequeña señal. ¿Listo? Entonces, el circuito de pequeña señal solo nos da la contribución de esta parte, nos da la mitad de la respuesta. La mitad de la respuesta. Bien, acá se define, entonces, nos dicen cómo están relacionados, bueno, dan un valor numéricos allí, pero vamos a enfocarnos más en las ecuaciones. Entonces acá nos dice, por ejemplo, ya vemos que Gm, ya lo hemos visto, Gm es igual a I sub C sobre el voltaje térmico, la transconductancia del transistor. Eh, entonces, ¿Rpía que es igual? ¿Rpía que es igual? Pues si nosotros recordamos, miren que Rpí está representando la resistencia de pequeña señal de este diodo, ¿cierto? ¿A qué es igual la resistencia de pequeña señal de un diodo? ¿A qué dijimos que era igual? ¿No recuerdan?
Señor, La resistencia de pequeña señal de un diodo, ¿a qué es igual? ¿Recuerdan? La tensión térmica sobre la corriente que pasa por el diodo. La tensión térmica sobre la corriente que pasa por el diodo. ¿Quién respondió? Perdón. John, es que se me olvidó el Yo, nombre. profe. John Héctor Sandoval. John Sandoval, vale. Aquí voy anotando las participaciones. Vale. Sí, efectivamente sería la tensión térmica sobre la corriente que pasa por el diodo. En este caso es la corriente de base. ¿Mm? Pero la corriente de base, en función de la corriente de colector, ¿a qué es igual? Acá simplemente para mostrar algo que quiero que miremos. ¿A qué es igual la corriente de base con respecto a la corriente de colector? Eh, Andrés. yo tengo que IC es igual a beta veces I B, ¿no? Sí, o sea que la corriente de base es igual a ¿qué? Y ahí se puedo sobre beta. Ahí C sobre beta, Entonces ¿cierto? sería Entonces, beta voltaje térmico sobre la corriente de colector, ¿no? exacto. Entonces RPi nos queda beta voltaje térmico sobre la corriente de colector. Pero fíjense que la transconductancia ya vimos que era la corriente de colector sobre voltaje térmico. Por lo tanto, RPi se puede representar como beta sobre el GM. Es otra manera de representarlo. Si nosotros revisamos este resultado y lo comparamos con este resultado de acá, pues RPi se puede encontrar con el beta y también con este GM, donde el GM se saca de la polarización en DC. Entonces, el modelo de pequeña señal es codependiente del análisis de DC. ¿Sí? Tenemos que encontrar el punto de polarización para encontrar el valor numérico. Para encontrar el valor numérico de ese modelo de pequeña señal. Entonces, es un análisis codependiente. ¿Sí? Pues claro, depende del punto. Lo que estamos haciendo con el modelo de pequeña señal es linealizar la estructura, linealizar el circuito en torno al punto de polarización. Entonces, es razonable pues, este resultado desde el punto de vista de codependencia. Bien, miremos otro ejemplo de lo que ilustraba allí. Entonces, agrega una resistencia RC, ¿cierto? Agrega una resistencia RC. Entonces, la construcción del modelo, aquí simplemente la construcción del modelo de pequeña señal, ¿cómo sería? Entonces, inicialmente, pues, lo fácil es de nuevo, encerrar nuestra estructura, nuestro transistor en bornes, ¿sí? ¿Cierto? Identificamos cada uno de sus nodos, de sus puertos, base, colector, emisor. ¿Sí? Listo, listo, listo. Lo pintamos a la derecha, lo pintamos a la derecha. Voy a hacerlo aquí. La misma cajita. Localizo los puertos. Entonces, base, emisor y colector. Y lo primero que se hace es pintar de puertos hacia adentro. Entonces, de puertos hacia adentro tenemos una resistencia RPi entre base y emisor. Listo, ahí está. Y una fuente controlada entre colector y emisor. ¿Sí? Donde la variable de control pues es esta tensión Vp. Y luego de puertos hacia afuera vemos por el colector, vemos la tensión Vout, o sea, el puerto de salida Vout, acá está. Y hacia arriba vemos RC, que llega a una tierra. ¿Por qué a tierra si aquí dice que hay un VCC? Porque estamos analizando la parte de pequeña señal. ¿Y qué tiene que ver eso, Andrés? Complemente la respuesta. Esto, Que solamente, pues yo creo, ¿no? Que se tendría en cuenta los voltajes en AC y ahí pues como tenemos un voltaje en DC se va a cortocircuito. Muy bien, Alexandra.
Entonces, vamos a dar el punto de participación. Andrés, ¿sí está claro la Bueno, pues multiplicación? sí, o sea, tenemos como estaba en pequeña señal, las fuentes de tensión continuas se van a cortocircuito. Bien, listo, bien. De todas maneras, va participación para Andrés y para Alexandra por los aportes. Bien, entonces sí, efectivamente, pues como estamos hablando, recuerden, en la abstracción de la C, en la otra componente, esto es tal cual una superposición, muchachos. Ustedes en superposición y no ignoran unas contribuciones y tienen en cuenta otras. Aquí pasa igual. Entonces acá tenemos que ignorar la contribución de las fuentes de DC, por lo tanto esto quedaría en corto, ¿cierto? Y nos queda entonces esta tierra de señal. Si esto no fuera una fuente de DC, sino una fuente de corriente, ¿cómo quedaría en pequeña señal? Entonces, por Circuito. ejemplo, Circuito ¿cómo? abierto. Circuito abierto, sí, listo. Eso quería que quedara claro. Listo, entonces hacia arriba tenemos RC y tierra de señal. Entonces ahí tierra, ¿cierto? RC. Listo, de la base hacia abajo tenemos la fuente B1. La fuente B1. Y tenemos luego tierra, ¿cierto? Porque tenemos también una fuente de DC. Y en el emisor, pues está conectado directamente a tierra. Entonces, nuestro modelo de pequeña señal, nuestro circuito a solucionar, nuestro circuito a analizar, pues es el que está a la derecha. Esa sería nuestra manera de describir el modelo de pequeña señal de lo que está a la izquierda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? O sea que, profe, de ahora en adelante la parte de pequeña señal, reestructuramos el transistor de la forma de la parte derecha Sí, y tener en cuenta la parte de las fuentes de C y AC, ¿no? sí. Y esto va a ser importante. Ustedes de pronto ahorita dicen, bueno, ¿para qué nos estamos complicando? ¿Para qué llegamos a eso de la estructura? Esto es la base fundamental de los amplificadores. La base fundamental de los amplificadores. Nosotros vamos a ver que analizar amplificadores es mucho más fácil utilizando estas aproximaciones. ¿Por qué? Porque esta es la base fundamental que nos va a permitir entender por qué el amplificador amplifica. ¿Sí? ¿Por qué el amplificador amplifica? Entonces, una manera, y es la manera en que podemos intentar diseñar amplificadores. ¿Sí? Y ustedes se van a divertir un montón con amplificadores el siguiente semestre, ¿sí? Que es una de las funciones más importantes en electrónica desde el punto de vista de sistema, de hardware, de un montón de cosas. La amplificación de por sí permite hacer un montón de funciones. Bien, entonces recordar que lo que nosotros llamamos la tierra de AC, pues en general puede ser porque se cortocircuita alguna tensión de alimentación que no varía con el tiempo, que no varía con el tiempo. Es importante recordar ese concepto, ¿vale? Bien, muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos. Son las y cuarto ya. Nos vemos a las y 20. Voy a tomarme un cafecito y a las siguiente retomamos. Listo.
Bueno, muchachos, entonces retomamos acá. Cuénteme, Héctor. Mandó un... Sí, profe, qué pena, es que como dijo que 5 minutos, pensé que se me había ido el internet, qué pena. Ah, ok, ok. Bien, entonces para terminar la discusión de hoy, pues vamos a ver un efecto adicional que aparece rápidamente, sin entrar en mucho detalle a la parte física. Acá lo que nos interesa es el resultado desde el punto de vista de dispositivo. Entonces, acá tenemos de nuevo la estructura NPN, transistor NPN. A la izquierda, en región, se supone que está operando en región activa. Tenemos una tensión base emisor que polariza directamente pues esta unión PN, la de base emisor, y tenemos una polarización de colector emisor tal que esa segunda unión está en polarización reversa. El asunto o la sentencia o el hecho de decir que la corriente de colector no depende de la tensión colector-emisor no es tan precisa. Si hay una pequeña dependencia, si hay una pequeña dependencia. Y esto sucede porque al aumentar la tensión colector-emisor, como en el caso de la figura de la derecha, aquí se supone que hemos aumentado esa tensión colector-emisor, lo que sucede es que la región de agotamiento de esa estructura en polarización reversa aumenta, ¿sí? Se incrementa. Y eso tiene dos efectos. El primero es que recuerden que la base desde el punto de vista estructural es delgada y que la corriente de saturación es proporcional al inverso de esa magnitud o a ese ancho de la base, llamado omega versus B. Entonces es proporcional. Claro, depende de más cosas, pero una de ellas es la proporción. Si nosotros aumentamos esa región de agotamiento, el ancho efectivo de la base se ve disminuido. Por lo tanto, es como si tuviéramos un transistor equivalente con una corriente de saturación mayor. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, acá se descubren más átomos ionizados. Por lo tanto, el campo eléctrico aumenta y van a pasar las partículas más rápido a través de esa región. De cierta manera, o lo que se va a ver es que el efecto final es que la corriente de colector se va a ver incrementada. Se va a ver incrementada por esos cambios en la tensión colector-emisor. Esos cambios en la tensión colector-emisor pues generan unos pequeños cambios en esa corriente, ¿sí? Que se pueden ver como un error, ¿cierto? Como un error que aparece cuando en comparación a cuando asumíamos que la corriente de colector no dependía de la tensión colector emisor. Entonces, ¿cómo se ve eso en las curvas? Bueno, en las curvas simplemente a la izquierda vemos la curva de I de colector contra la tensión base emisor. Ya sabemos que es una exponencial. Pues simplemente bueno, a este fenómeno se le llama el fenómeno Early. Si este fenómeno Early aparece, pues las corrientes van a ser ligeramente mayores a o en comparación a la condición sin el fenómeno, ¿sí? Sin ese efecto, si no tenemos en cuenta ese efecto, que es la condición punteada. Pero más importante verlo en una gráfica de I de colector contra voltaje de colector emisor. ¿Sí? Recordemos que nosotros pensábamos o planeábamos que nuestra corriente iba a ser completamente constante una vez estuviera en región activa. ¿Sí? Una vez estuviera en región activa. Pues aquí tenemos en líneas punteadas el valor que nos arroja la ecuación cuando no consideramos el efecto Early. Cuando consideramos el efecto Early, pues aparece una pequeña dependencia que aquí se exagera un poco para que se vea algo dependiente. Si está pendiente, esta línea recta acá, pues aparece una pequeña dependencia entre la corriente de colector y BCE. ¿Sí? Esa pequeña dependencia pues se ve justamente por esta rampa, ¿sí? Por esa pequeña rampa. Entonces, ya no es completamente plana, sino que ahora tiene una pequeña inclinación. ¿Cómo se modela ese efecto? ¿Cómo se modela ese efecto? Bueno, ese efecto se modela acá con este esquema. Tenemos un transistor bipolar a quien se ha polarizado apropiadamente con una tensión B1 en su base emisor. Pues si esa tensión B1 en su base emisor, sabíamos que la corriente colector emisor, ¿cierto? La corriente colector emisor
Pues iba a ser la exponencial en función de B sub 1. Pues ahora se le agrega un término adicional que tiene en cuenta esa dependencia de la tensión colector-emisor. Fíjense que este Bx, pues es esta tensión Bx entre el nodo X y tierra para este circuito, está haciendo la función de la tensión colector-emisor. Entonces existe una dependencia. Este es el factor que se agrega, 1 más B sub C sobre BA. Ya lo vamos a generalizar ahorita en el siguiente slide. Pero el único cambio que se hace es que se hace un ajuste en la nueva corriente, en la corriente total, considerando ese error. Y aparece un parámetro adicional que es el voltaje de Early. Ese voltaje de Early, pues eso es un parámetro que nos lo da el dispositivo. O sea, esto es un parámetro físico del dispositivo, es algo que se puede caracterizar en el dispositivo, así como también se caracteriza la corriente de saturación, ¿sí? Entonces, ese voltaje está en el orden puede estar en el orden de 10 voltios, de 20, etcétera. Eso depende del dispositivo. Y pues nada, nos da una medida, es un parámetro que nos da una medida de ese efecto, Entre más grande sea B sub A, menor va a ser esa inclinación. Desde el punto de vista gráfico es fácil demostrar que ese B sub A coincide con una extrapolación de esta recta hasta que se encuentre un corte con el eje X. Entonces, si ustedes extrapolan esa recta y luego miran el corte con el eje X, este corte es la tensión B sub A en valor negativo. ¿Mm? Entonces, entre más alto sea B sub A, menor es ese efecto de Early. ¿Listo? Entonces, es un adicional que aparece en nuestro análisis. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, esto transforma nuestro modelo a un modelo un poco más complicado, porque ahora tenemos, además del diodo, la fuente controlada, pero una fuente controlada por dos tensiones. Una tensión B sub 1, bueno, que aquí más apropiadamente se debería llamar B sub B, es esta misma tensión, y una tensión B sub C, o sea, es una fuente controlada por dos tensiones, ¿sí? Ese efecto, ese control por dos tensiones, pues, de cierta manera complica un poco más el análisis, porque aparece ahora esta tensión desde el punto de vista de DC, ¿sí? Y desde el punto de vista de pequeña señal, pues podemos ahora concluir que una variación en el voltaje colector emisor sí va a presentar un pequeño cambio en la corriente de colector. Sí va a presentar un pequeño cambio en la corriente de colector. ¿A qué es igual ese cambio? Bueno, tenemos que cuantificar cuánto es el cambio, esa relación de cambio entre la tensión. Miren que en este caso es una tensión colector-emisor, produce un cambio en la corriente de colector, o sea, parece que produce un cambio en la misma rama donde se está aplicando esa tensión. Eso se puede modelar como una resistencia, ¿sí? Al hacer el modelo podríamos decir que podríamos modelarlo como una resistencia de pequeña señal, que es simplemente la variación o el delta de B sub C con respecto al delta de corriente sub C, ¿sí? Como un B sobre I, pero en pequeña señal. Porque fíjense que esto de acá sería nuestro B sub C de pequeña señal y esto sería nuestro IC de pequeña señal. Entonces una pequeña ley de Ohm de pequeña señal, ¿cierto? La podemos obtener, si miramos ese delta B sub C sobre delta de B sub CI, puede ser igual, lo podemos obtener más fácil de la ecuación de colector si lo expresamos de esta manera. El inverso de esta función, pues va a ser nuestra resistencia de pequeña señal. ¿Por qué el inverso? Porque la expresión que tenemos es la de la corriente I sub C. Aquí tenemos I sub C como función de B sub C. Entonces acá, haciendo esa variación, pues se obtiene. ¿Y cómo se obtiene formalmente? Bueno, pues formalmente lo que se hace es, en el límite, esa variación se va a volver una derivada parcial de IC con respecto a B sub C. Por lo tanto, en el límite, ese inverso de esa derivada parcial me da el valor exacto de la resistencia de pequeña señal, que se reduce
a este término. B sub A, entonces tenemos una componente adicional, R sub 0, que es igual al voltaje de Early dividido la corriente de colector. ¿Dónde aparece R sub 0? Aparece en el modelo de pequeña señal como un paralelo, aparece en paralelo a esa fuente controlada. ¿Sí? Aparece en paralelo a esa fuente controlada. R sub 0 igual a B sub A sobre I sub C, es decir, entre colector y emisor. Y esa es la manera en que en pequeña señal, pues simplemente este efecto aparece como un resistor más, no hay ningún lío. No hay ningún lío, aparece como un resistor más en nuestro circuito, en nuestro análisis. Bien, entonces esto de acá resume un montón de cosas relacionadas a lo que se ha visto del BJT. Tenemos el funcionamiento físico del dispositivo, algo de cómo funcionan las corrientes internas. Nos interesa hablar más en la región activa, pero sabemos cuáles son las condiciones que se presentan cuando está en región de saturación. Sabemos que hay una relación exponencial, realmente, una relación exponencial entre la corriente de colector y la tensión base emisor. Hay una relación también llamada beta entre esa corriente de base y esa corriente de colector. Tenemos el modelo de gran señal o el modelo no lineal completo del transistor. Entonces un diodo acá entre la base de emisor y una función exponencial entre el colector y emisor cuando necesitamos hacer análisis de DC. Pero también acá tras bambalinas recordamos que podemos aprovechar el hecho de hacer una aproximación por caída constante del diodo y nos ahorramos un montón de trabajo porque nos evitamos las exponenciales y tenemos de cierta manera resultados precisos. Las características, la curva de IC contra V sub B y la curva de IC contra V sub C cuando no consideramos el efecto Early y el modelo equivalente de pequeña señal cuando no consideramos el efecto Early. ¿Sí? Si aparece el efecto Early, si lo vamos a considerar, si es relevante, pues modificamos nuestro modelo de pequeña señal agregando esa componente representada a través de ese R sub 0 que aparece, o la resistencia de salida, vamos a decir, del transistor, R sub 0. Para el PNP, hay unas anotaciones importantes. Ya vimos que para el PNP las ecuaciones en DC son exactamente las mismas, con un cuidado particular. Y es que se voltean las referencias de tensión. Entonces, en el PNP hablamos de BE sub EB en vez de base emisor, la de emisor base. ¿Sí? Y respecto a las corrientes, pues es tener cuidado de la dirección en que van las corrientes de DC. ¿Sí? De DC. Si existe efecto Early en el PNP, pues agregamos este término adicional, pero fíjense que también aquí estamos hablando de la tensión emisor-colector, no de la tensión colector-emisor, de la tensión emisor-colector. Desde el punto de vista de DC, son las mismas expresiones considerando ese cambio, ¿no? Ese cambio de, acá hablamos de emisor-base, no de base-emisor, acá hablamos de emisor-colector en vez de colector-emisor. ¿Por qué? Porque en el PNP se voltean todas las referencias. Sabemos que es un dispositivo completamente complementario al NPN. Entonces ese es el cuidado simplemente que se debe tener para el PNP. Y en lo que tiene que ver con el análisis de pequeña señal, allí es ligeramente más sencillo porque con el análisis de pequeña señal, perdón, acá tenemos un ejemplo con un transistor PNP, ¿sí? Tenemos un ejemplo con un transistor PNP y se puede demostrar, digamos, matemáticamente se puede demostrar que no es necesario hacer un modelo de pequeña señal diferente para el PNP, ¿sí? No es necesario hacer un modelo de pequeña señal diferente para el PNP. Es decir, el PNP y el NPN tienen el modelo de pequeña señal es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Y no hay necesidad, acá no hay necesidad de voltear, si lo decimos de esa manera, de voltear ninguna referencia, ninguna de las referencias de corriente ni de las tensiones. ¿Por qué? Porque recuerden que el modelo de pequeña señal son
son variaciones, ¿sí? No son valores absolutos lo que estamos analizando. Estamos analizando son variaciones, los deltas. Recuerden que el circuito de pequeñas señales es un circuito que no existe, es un circuito que analíticamente nos permite encontrar unos resultados asociados a las variaciones de las cantidades. Y esas variaciones, desde el punto de vista de delta, no estamos trabajando de valores absolutos, sino de variaciones. El modelo de pequeña señal es el mismo para ambos. Entonces podemos hablar, acá hablamos de las direcciones de corriente de esta manera, las podemos dejar igualitas para ambos transistores, y las referencias de tensión de esta manera, igualito, igualito. El modelo es exactamente el mismo, ¿sí? La diferencia es que probablemente vayamos a encontrar en los PNP un poco esos modelos patas arriba, ¿no? Generalmente vamos a encontrar el PNP con el emisor hacia arriba, pues justamente por la dirección de la corriente, ¿cierto? Viniendo de una tensión de alimentación superior. Entonces es común encontrarlo patas arriba. Entonces la única diferencia es que podríamos estar encontrando ese diagrama patas arriba, pero si ustedes se fijan, si ustedes hacen el procedimiento que se planteó al principio, es decir, encerrar el transistor en la cajita y hacerlo puertos para adentro y puertos para afuera, pues van a ver que es exactamente el mismo. Base emisor, una resistencia RPI con polaridad de esta manera, base emisor, su tensión, y colector en dirección, colector emisor, la fuente de corriente, y bueno, nuestra resistencia R0 de salida. Ese es la única diferencia o lo que podría decir. De resto es exactamente el mismo modelo de pequeña señal. No hay ningún cambio. Entonces, hacer un par de construcciones de modelo de pequeña señal para ver cómo podemos representar el circuito. Entonces, el primero es este. Este sería nuestro primer circuito. Entonces, vamos a volverlo modelo de pequeña señal. Entonces, tomamos nuestro dispositivo, ¿cierto? Y lo encerramos. Bueno, aquí ya está encerrado, ¿cierto? En líneas punteadas. Listo. Identificamos los puertos. Y de puertos para adentro, el modelo. De puertos para adentro, el modelo. Ahí tenemos entonces nuestra resistencia RPI, nuestra fuente controlada y nuestro R sub 0. Opa, borré el que no era. Y de puertos para afuera, pues miramos qué es lo que tenemos. De puertos para afuera, de colector hacia arriba, vemos una resistencia RC, aquí está, y luego una tierra de señal, debido a que esta fuente de DC se cortocircuita, ya sabemos que esa fuente está en realidad conectada con respecto a tierra. Entonces quedaría la tierra de señal. En la base tenemos simplemente la señal de entrada BIN. Acá la conectamos, es una señal de entrada BIN. Y ya está, el emisor está directamente conectado a tierra, entonces aquí lo conectamos y no hay lío. Entonces acá a la derecha simplemente es un redibujo del circuito de la izquierda, donde esta resistencia RC la enderezamos. ¿Sí? Simplemente no tiene ningún misterio, es el mismo circuito. No, de pronto, desde un punto de vista estético se ve mejor, pero básicamente es el esquema que aparece. Para el transistor PNP, si hiciéramos el equivalente de pequeña señal de este ejemplo, entonces tenemos, aplicando el mismo concepto, encerramos el transistor, ¿cierto? Para que nos quede más fácil la descripción. Encerramos el transistor y lo dibujamos de puertos para adentro y de puertos hacia afuera. De puertos para adentro, el modelo, pero fíjense que aquí todo está en la misma dirección. Es decir, acá tenemos el colector, acá tenemos el emisor y aquí tenemos la base. Entonces el emisor está aquí arriba, la base está aquí y el colector está aquí. Entonces fíjense que el modelo de pequeña señal siempre la fuente controlada va de colector a emisor. Entonces queda patas arriba en este caso, ¿sí? La resistencia RPI entre base y emisor y la polaridad de V sub pi entre base y emisor. Se mantiene R0 y ya está.
Hacia afuera, el emisor está conectado a la tensión de alimentación, entonces tierra de señal. La base conectado a la fuente de señal, ¿cierto? De swing, bien. Y el colector conectado a una resistencia RC que se conecta directamente a tierra, entonces no hay lío, queda igual. Este circuito, si lo redibujamos, es decir, si volvemos patas abajo nuestra caja amarilla, pues nos queda exactamente el mismo circuito que está acá. O sea que desde el punto de vista de pequeña señal, es indistinguible reconocer si esto venía de un transistor NPN o un transistor PNP. No es indistinguible. O sea, básicamente es el mismo circuito a pesar de que aquí estamos hablando de un transistor NPN y aquí de un PNP. ¿Por qué? Porque recuerden que este es un circuito que no existe, es una abstracción que nos permite encontrar simplemente la solución a una parte del problema, Pregunta, muchachos. Bueno, este fundamento del modelo de pequeña señal es básicamente lo que nos va a permitir y entender bastante bien el concepto de amplificadores. Entonces, bueno, lo pueden revisar ustedes, demostrar que básicamente llegamos al mismo circuito a pesar de ser ligeramente diferente. Quiero mostrarles qué sucede, por ejemplo, si tenemos más transistores. Entonces, si tenemos más transistores, pues lo único que vamos a hacer es expandir nuestro análisis y hacerlo exactamente igual, pero 2 veces. ¿Sí? Exactamente igual, pero 2 veces. Puertos hacia adentro, pinto el modelo del transistor, puertos hacia afuera, pinto lo demás. Entonces tenemos el transistor Q1. Vamos a mirar primero este circuito. Y el transistor Q2. Transistor Q1 en la base conectado BIN. Bien. En el emisor conectado tierra. Bien. En el colector tiene conectado una resistencia RC1 hacia tierra de señal porque esto es un DC. Bien. Y tiene conectado el emisor el emisor del siguiente transistor, ¿sí? Entonces acá tenemos para Q2, bueno, aquí parece que hay un problemita porque este sería el colector, este sería el emisor. Aquí tenemos el emisor, aquí tenemos el colector y aquí tenemos la base. Sí, tenemos la base. Aquí este circuito parece que está, bueno, el autor aquí lo puso erróneo, RC2, a ver por qué puso RC2 acá. Alimenta la base de tierra. Sí, acá este está mal. Este no es una representación de lo que está arriba. Este circuito parece que está mal proyectado, o sea, esta proyección de aquí hacia abajo. Aquí tenemos base del primero, ¿cierto? Base del primero, emisor del primero y colector. El colector del primero. Y el colector del primero debe ser el emisor del segundo. Entonces acá se invirtieron estos dos nodos. En realidad esta conexión debería ir acá para que fueran equivalentes. Bueno, el punto es que al hacer esa equivalencia, miren que fácilmente, bueno, aquí detectamos ese problemita porque trabajamos transistor por transistor y conectamos los nodos de interés. Acá lo que sí van a notar ustedes cuando realicen esa conversión es que estos dos circuitos de arriba les van a quedar probablemente el mismo circuito de pequeña señal. El mismo circuito de pequeña señal va a aparecer allí arriba. Sí, va a aparecer el mismo circuito de pequeña señal. A pesar de que son
de que son circuitos que parecen diferentes, ya que este es un transistor PNP, pero por la estructura topológica, ¿sí? O sea, mire que Q1 va a haber una resistencia hacia tierra y luego un emisor de otro transistor. Ocurre lo mismo acá. Él ve una resistencia hacia tierra de señal y un emisor de un transistor Q2. Q2 tiene en su colector otra resistencia, al igual que acá. Y entonces en pequeña señal, cuando realicen el modelo, se van a dar cuenta que efectivamente les da exactamente el mismo modelo. Entonces acá, para mejorar esto, vamos a decir que la base de Q2 sería esto de acá y esta conexión es la que debería ir aquí. Eso es lo que debería estar conectado. Bien, muchachos, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta, ¿cómo identificamos que hay efecto Early en el circuito? El efecto Early siempre existe. ¿Sí? El efecto Early siempre existe. Ahora, el asunto es si lo consideramos o no. A veces no se considera. Un tip así básico es en el análisis de DC, considerarlo nos va a complicar la solución porque nos agrega una variable más que a la final lo que nos introduce es un pequeño error en el cálculo de la corriente. Entonces, en el análisis de DC, a menos de que el circuito nos lo diga, el problema nos lo proponga explícitamente, pues lo vamos a ignorar. ¿Sí? Lo vamos a ignorar porque a la final es un error que no vale la pena el tratamiento algebraico que implica. Entonces, si usted hace un problema con efecto Early o sin efecto Early en el DC, se da cuenta que se complica. No vale la pena para la precisión que se gana. ¿Sí? No vale la pena para la precisión que se gana. Quien va a dominar siempre va a ser la tensión base emisor sobre ese comportamiento de corriente. Pero en el de pequeña señal sí se suele poner porque pues una resistencia más, pues es más fácil de tratar porque es un elemento de circuito lineal. Sí se suele poner y pues sobre todo porque es allí donde estas resistencias van a jugar un papel importante en la amplificación. Entonces en el análisis AC es más importante tenerlo en cuenta que en el DC. ¿Sí? Entonces, en principio, ¿cómo sabe uno? Bueno, si el efecto Early es bien pronunciado, eso generalmente el problema lo sugiere o lo dice. O en principio, si no se afirma nada, pues se puede considerar como un error en el resultado. Entonces, lo hacemos sin efecto Early en el análisis de DC y asumimos ese error de precisión. Vale, profe, o sea que para el mismo circuito, como la respuesta va a ser el DC más el AC. Entonces, para el análisis en DC no tengo en cuenta ese efecto, pero para el AC sí, ¿verdad? Sí, exacto. Listo, profe. Bien, muchachos, entonces que tengan un buen resto de día y nos veremos la próxima semana. Chao, chao. Profe, ¿Sí? profe, qué pena, es que quería pedirle el favor si